Bienvenidas y bienvenidos, alumnos de tercer año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema de la política exterior y el contexto internacional 2, el cual forma parte del siguiente aprendizaje esperado. Explica la política exterior de México ante acontecimientos internacionales. En el video anterior vimos cuál fue la reacción de México ante la Primera Guerra Mundial, ante la Guerra Civil Española y ante la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Vimos entonces a grandes rasgos que durante la Primera Guerra Mundial México se mantuvo neutral, es decir, no participó en la Primera Guerra Mundial. Durante la Guerra Civil Española, México dio asilo a los refugiados que habían salido huyendo de la Guerra Civil Española, y durante la Segunda Guerra Mundial, México participa con el Escuadrón 201, el cual apoyó a los aliados. ¿Ok? Pues bien, vamos a concentrarnos en qué ocurrió después de entre los años 50 a los años 50 y posteriormente la década de los 60, 70 y 80, ¿de acuerdo? El cual el mundo se vio enmarcado en un conflicto internacional denominado como Guerra Fría. Pues bien, vamos a ver cómo ocurrieron estos acontecimientos internacionales y cómo México participó en ellos. Pues bien, comencemos. El primer tema que veremos es cómo ingresó México a organismos internacionales. Una vez que se termina la Segunda Guerra Mundial, se van a generar algunos organismos internacionales, sobre todo que buscaban que se diera la paz en el mundo. Uno de estos organismos internacionales va a ser la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Pues bien, con el paso de las dos guerras mundiales, se crearon organismos que buscaron regular los conflictos internacionales y establecer alianzas para garantizar la paz en el mundo. Estos organismos internacionales son principalmente la Organización de Naciones Unidas, ¿sí?, la ONU, y en nuestro continente, la Organización de Estados Americanos, la OEA. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo México para integrarse a estos dos organismos internacionales? Vamos a ver. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, es un organismo internacional que tiene como objetivo primordial establecer la paz en el mundo. Eso ustedes ya lo saben. Tuvo como antecedente la Sociedad de Naciones, que se fundó en 1920, ¿sí?, en la que México entró más tarde. La Sociedad de Naciones fue el antecedente de la ONU y se dio sobre todo al final de la Primera Guerra Mundial. Digamos que fue el primer experimento de una organización que buscara establecer la paz en el mundo. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, la ONU entonces va a fundarse en 1945 y México fue uno de los países fundadores junto a otros 50 países. Sí, entonces México es uno de los países que forma parte de la ONU, o sea, de la Organización de las Naciones Unidas. Para la resolución de conflictos, la ONU ha creado diversos organismos también que forman parte de la ONU, como la OMS, Organización Mundial de la Salud, que estuvo muy activa en estos días de pandemia, la UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por sus siglas en inglés, así como también UNICEF, por sus siglas en inglés, y otras más, como la FAO, y entre otras más. ¿Ok? En pocas palabras, México ingresa a la ONU en 1945 y va a ser uno de sus principales fundadores. Y de esa época en adelante, el más alto reconocimiento que ha tenido México ante la ONU ha sido el que tiene que ver con la UNESCO, ¿sí?
Aquí estamos viendo entonces la ONU, el logo de la ONU y las diferentes organismos que también forman parte de este organismo internacional, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, la UNESCO va a ser, digamos, uno de los organismos que pertenecen a la ONU, en donde México ha tenido un mayor impacto. ¿Por qué? Bueno, dentro de la ONU, México se ha destacado sobre todo aportando al director de la UNESCO. De 1948 a 1952, un mexicano fue director de la UNESCO. Y este director de la UNESCO fue Jaime Torres Bodet, ¿sí? Él fue su principal representante, él fue el director de la UNESCO. Entonces ha sido hasta el momento la distinción más alta que ha tenido un mexicano en organismos internacionales. Entonces Jaime Torres Bodet fue el director general de la UNESCO de 1948 al 52 y es, digamos, la distinción más alta que ha tenido un mexicano. Actualmente nuestro país continúa dentro de la organización y cumpliendo las medidas que les solicitan. Esa es, digamos, la participación de México dentro de estos organismos internacionales, sobre todo la ONU, ¿ok? Entonces en el mundo se creó entonces esta institución, este organismo que tiene el fin de preservar la paz en el mundo y México participó en ella como país fundador y desde su fundación a la actualidad pues, ha tenido diversos México ha cumplido con las disposiciones que se han establecido a través de ese organismo y dando como máximo representante de nuestro país ante este organismo a Jaime Torres Bodet como director de la UNESCO, ¿de acuerdo? Es, digamos, a grandes rasgos este aspecto, ¿sí? Y aquí tenemos entonces cómo Jaime Torres Bodet fue elegido como director general de esta institución, de la UNESCO, ¿sí? Bien, pero no solamente México entró a la ONU, también México ingresó a otro organismo internacional que va a ser la Organización de Estados Americanos, la OEA, que se fundó en 1948, ¿sí? La OEA es un organismo que reúne a los principales países de América para resolver y mediar conflictos dentro del continente. Entre los países miembros están Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y por supuesto México. Sí, son los principales miembros fundadores de la OEA, ¿de acuerdo? Aquí tenemos entonces el logo de la OEA de aquella época con sus diferentes representantes que la conforman, la bandera de los países americanos que la conforman. En los años 60, ¿sí? Y con el triunfo de la Revolución Socialista de Cuba, los países de la OEA, liderados por Estados Unidos, decidieron expulsar a Cuba, ¿sí? Por tener un sistema económico diferente al capitalista, ¿de acuerdo? Ahorita en un momento vamos a hablar de esto de la Guerra Fría para que se entienda un poco el contexto. La cuestión es que, digamos que a grandes rasgos, para resumir, socialistas y capitalistas no se llevaban bien, y entonces dentro de la OEA, quien tenía mayor peso, y lo sigue teniendo, fue Estados Unidos, ¿sí? Porque Estados Unidos tiene un gran poder económico, un gran poder político, y se convirtió ya a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, pues quedó como la potencia imperialista del mundo, ¿sí? Entonces, los miembros de la OEA, pues acataban de cierta manera las decisiones que tomara Estados Unidos. Entonces, se decidió expulsar a este país socialista, que era Cuba, en aquellos años que había triunfado la Revolución Cubana, y todos los países prácticamente le dieron la espalda a Cuba, menos uno. Ese país fue México. ¿Sí? México fue el único país que se opuso a la expulsión de Cuba, generando así su fama a nivel mundial como un país que respeta la autodeterminación de los pueblos. Esto es algo muy importante en la política exterior mexicana,
México a partir de ese momento se dio a conocer por ser un país que respeta las decisiones que toma cada país, cada pueblo, ¿sí? A eso se le denomina como el respeto a la autodeterminación de los pueblos, ¿ok? Entonces, en otras palabras, los gobiernos mexicanos no se meten en las decisiones que tomen otros países, ¿ok? Y a partir de ahí, pues siempre se ha establecido una relación cordial con la isla de Cuba y México, ¿ok? Que siguió por muchos años, llegó a tener ciertos altibajos durante el sexenio de Vicente Fox, pero finalmente Cuba y México siempre han sido aliados y siempre han sido respaldadas ambas naciones en cuanto a sus relaciones exteriores, ¿ok? Entonces, por eso México, digamos, se le reconoce precisamente por eso, por ser un país que no se mete en los asuntos de otros gobiernos. En un principio esto se denominó como la famosa Doctrina Carranza, si es que ustedes se acuerdan, ¿sí? Porque finalmente Carranza no decidió participar en la Primera Guerra Mundial, pero también mediante este conflicto que se dio en los años 60, ¿sí? Es que de cierta manera México pues también siguió nuevamente teniendo esta idea de que se deben de respetar digamos lo que hagan otros países, ¿no? La autodeterminación de los pueblos. Esto es, digamos, los temas a grandes rasgos de cómo México ingresó a otros organismos, o ingresó más bien a organismos internacionales, ¿ok? Aquí estamos viendo entonces un periódico de aquella época, en donde pues se señala cómo Cuba fue expulsada de la Organización de Estados Americanos, y finalmente pues uno de los que no avalaron esta decisión del todo fue México, ¿ok? Pues bien, vamos ahora al siguiente tema, que tiene que ver precisamente con esta cuestión de por qué a Cuba no lo querían los estadounidenses. Vamos a ver entonces aquí por qué Cuba de cierta manera era desdeñada por varios países capitalistas. ¿Qué es eso de país capitalista? ¿Qué es eso de país socialista? Vamos a verlo a continuación, mediante este subtema que es efectos políticos de la Guerra Fría y la Revolución Cubana. Vamos a ver. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos bandos, dos bandos principales, pero algunos dicen que de cierta manera también fueron tres bandos, ¿no? El primer bando era el encabezado por Estados Unidos y todos los países que de cierta manera seguían una economía parecida a la de Estados Unidos se denominaban capitalistas, ¿ok? ¿Qué es eso del capitalismo? Es la economía basada en el libre mercado y las inversiones, ¿ok? Eso es el capitalismo. Es decir, en el mundo, según para los capitalistas, existe la oferta y la demanda, y de cierta manera uno tiene que satisfacer lo que son las demandas de estos consumidores, ¿verdad? Y entonces dentro del capitalismo tienes dos opciones: o ser el que provee esas necesidades, o ser el consumidor, ¿ok? Y por lo tanto va a haber una clase social que va, digamos, a obtener aquí el poder o los privilegios, que es la clase burguesa, o sea, la burguesía, la cual va a ser la dueña de los medios de producción, es decir, de los medios que se requieren, de las fábricas, de las máquinas, etcétera, para producir ganancias, ¿ok? Ese es el objetivo del capitalismo. Mientras exista la ganancia, va a existir el capitalismo. Mientras exista el negocio y dentro del negocio esa persona que negocia o venda o obtenga una ganancia, va a existir el capitalismo, ¿ok? Esa es, digamos, la idea económica de estos países, y el principal país capitalista del mundo era Estados Unidos cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Y también varios países de Europa. El segundo bloque, ¿sí?, era el de los países socialistas, ¿sí? Los países socialistas fueron estos países que fueron liderados por la URSS.
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que esta conglomeración, de países que se daban sobre todo en norte de Asia y parte de Europa Central, ¿sí? Van a conformar la URSS, van a ser el antecedente de lo que hoy es Rusia, ¿sí? Entonces prácticamente el mundo estaba dividido entonces en dos bloques económicos, los capitalistas, que estaban sobre todo en Occidente, y los socialistas, que estaban sobre todo en la región de lo que hoy es Rusia y otros países que en aquella época se llamaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿ok? Los socialistas, sobre todo, buscaban suprimir las clases sociales, o sea que no existieran clases privilegiadas y clases no privilegiadas, sino que todas fueran iguales, ¿sí? Buscaban suprimir las clases sociales y todos trabajaban por el bien común, ¿ok? Todos, independientemente de sus profesiones o de sus oficios, prácticamente percibían el mismo salario y todo se distribuía entre el pueblo. Esa es, digamos, la característica teórica, ¿sí?, de un Estado socialista, ¿de acuerdo? Entonces, eso fue lo que ocurrió en los años que termina la Segunda Guerra Mundial, 1945 a 1989, es como más o menos se define a estos años como la famosa Guerra Fría, ¿sí? Hubieron dos potencias entonces a nivel mundial que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, que va a ser Estados Unidos encabezando a los capitalistas y la URSS encabezando a los socialistas. Ellos no se van a enfrentar directamente en guerras, pero sí van a influir en ciertos conflictos internacionales, como la Guerra de Corea, como en la Guerra de Vietnam, como en algunos levantamientos de independencia que sucedieron en el continente africano, y aquí en América, ¿sí?, que es, digamos, donde se concentraba la hegemonía de Estados Unidos, se va a dar la Revolución Cubana, sí, que fue una revolución socialista, y triunfa el socialismo en Cuba y se instaura el sistema socialista en Cuba, ¿sí? Entonces, imagínense, los estadounidenses ya tenían ahí enfrente un país capitalista que era Cuba. Entonces, de cierta manera, no quiso Estados Unidos que este socialismo se expandiera en otras partes de América y hizo todo lo posible por detener el avance del socialismo en América, ¿sí? Y en América muchos grupos sociales, ¿sí?, que estaban ya en contra de estos gobiernos, trataron de impulsar a través de guerrillas que llegara entonces que se convirtieran estos países americanos en socialistas, así como lo había hecho Cuba, ¿sí? Cuba entonces fue un modelo a seguir de que realmente se podía llevar a cabo el socialismo en América, ¿sí? Entonces a ese enfrentamiento entre capitalistas y socialistas se le denomina como Guerra Fría, ¿ok? Pero como bien decimos aquí, hubieron tres bandos, entonces eran los capitalistas, los socialistas y había un tercer bando. Ese tercer bando, ¿sí?, eran los países neutrales, los que no se consideraban ni capitalistas ni se consideraban socialistas, eran países neutrales y países neutrales o también se denominaban como países del tercer mundo. De ahí viene el famoso término tercer mundo, ¿ok?, de esta época, de los años 60, 70. Entonces, también desde qué punto de vista se vea, los estadounidenses decían que vivían en el primer mundo, o sea, los que viven en los países capitalistas, es así como se autodenominan, como países de primer mundo, los que eran países socialistas, países de segundo mundo, y los países donde había mucha pobreza y que no se decidían por ser capitalistas o socialistas, se denominaban como los países de tercer mundo, ¿de acuerdo? Entonces México se encontraba entre estos últimos países, al menos desde el punto de vista teórico o estratégico, ¿no? Obviamente, pues ellos tenían México siempre ha tenido una alianza importante con Estados Unidos, por supuesto entonces que sus medidas fueron sobre todo más orillados al capitalismo que al socialismo. De hecho, dentro de México se van a dar enfrentamientos entre estas dos corrientes, capitalistas y socialistas.
¿Por qué? Porque en México, como ustedes lo vieron en videos anteriores, en México surgieron guerrillas que buscaban precisamente implantar el sistema socialista en México. ¿Cuáles fueron estas guerrillas? Pues por ejemplo la de Genaro Vázquez, la de Lucio Cabañas, allá en Guerrero, o por ejemplo la de la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿ok? Fueron guerrilleros que pelearon contra el Estado, pero que finalmente el Estado tenía un aparato militar y paramilitar más fuerte que el de los guerrilleros, y empezó a perseguir, a torturar, a secuestrar y a desaparecer pues a los miembros de estas guerrillas, ¿sí? Lo que aquí en México se denomina como la guerra sucia, ¿sí? Entonces la guerra sucia también es un reflejo precisamente de la Guerra Fría, ¿ok? Si no quedó entendido qué es esto de la Guerra Fría, veámoslo entonces en este mapa, ¿sí? Por el lado de Occidente en el mundo, si es que lo vemos así, porque de hecho el mundo, pues al ser redondo, cualquier continente puede ser el centro, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista occidental, el centro del mundo está ubicado en Europa, ¿ah? Y lo que es Occidente, pues es sobre todo Estados Unidos. Bueno, estos países de Occidente eran sobre todo capitalistas, y la URSS, que se encontraba en Oriente, ¿verdad? Sobre todo Norte, también después China se va a convertir en un país socialista, que todavía lo sigue siendo. Estos van a ser los principales entonces países que se van a dedicar o van a instaurar el socialismo aquí en estos territorios, ¿ok? Entonces, como ven, prácticamente el mundo estaba dividido en dos, en el capitalismo o en el socialismo. Y finalmente los que estaban, los que no comulgaban con el capitalismo o con el socialismo eran los países del tercer mundo. Entonces África prácticamente estaba aislado de estos dos modelos económicos, y ellos son los que se consideran como países del tercer mundo según la terminología utilizada por los propios países, ¿no? Estados Unidos son los que se consideran el primer mundo y consideran entonces a Rusia como el segundo mundo, ¿no? Pero si nos vamos desde el lado de Rusia, pues Rusia son los que dicen que eran el primer mundo, Estados Unidos era el segundo, y finalmente lo que sí es un hecho, los países que no tenían desarrollo económico en aquella época y que lo siguen sin tener lamentablemente, siguen considerando como países de tercer mundo, ¿ok? Así las cosas entonces en cuanto a contexto internacional. México entonces, ¿qué hizo ante la Guerra Fría? México ante la Guerra Fría, y por instrucciones de Estados Unidos, ¿sí? Para evitar que avanzara el socialismo en otras partes de América, los gobiernos mexicanos entonces combatieron al socialismo para que no llegaran aquí a México estas ideas y, digamos, no existieran gobiernos socialistas como el que había surgido en Cuba, ¿verdad? Cuba fue el modelo a seguir para muchos países de América. Estados Unidos lo que va a hacer para controlar estos países de Latinoamérica fue imponer dictaduras, ¿sí? Impuso dictadores, promovió golpes de Estado para que se pusieran dictadores en algunos países como en Argentina, como en Chile, ¿verdad? Y sobre todo pues sostuvieron estos dictadores alianzas con Estados Unidos para mantener a raya el socialismo. En México, como no teníamos un dictador, sino más bien un partido dominante, a través de este partido dominante que era el PRI, entonces lo que hizo el PRI o los gobiernos priistas fue combatir al socialismo. ¿Y de qué manera combatió el socialismo el gobierno mexicano? Pues se combatió a través de la desaparición de las guerrillas, que como ya dijimos, se denominan como este conflicto como la guerra sucia aquí en México, ¿sí? Ya dijimos entonces en qué consistió la Guerra Fría, a grandes rasgos. Fue un conflicto de poder, sobre todo, entre socialistas y capitalistas, que duró de 1945 a 1989. Y se les llamó Guerra Fría porque no fue un enfrentamiento directo de las potencias, sino que ambos grupos intervinieron en conflictos internacionales, ya dijimos, como la Guerra de Corea, Guerra de Vietnam, porque de haberse dado el enfrentamiento directo entre Estados Unidos y sus aliados y la URSS y sus aliados, se hubiera generado la Tercera Guerra Mundial, ¿ok? Entonces procuraron las potencias socialistas y capitalistas
de que no se dieron de este enfrentamiento directo, ¿ok? Entonces, eso es la Guerra Fría. México, a pesar de ser un país neutral, ya dijimos, era sobre todo aliado de Estados Unidos, ¿ok? Entonces, obviamente, pues tenía esa tendencia capitalista, ¿sí? Ya dijimos entonces que el socialismo era considerado en aquella época un peligro para los gobiernos capitalistas, pues en esos países teóricamente se buscaba que todos fueran iguales y el poder recayera en el pueblo y no solo en los más ricos, como sucede en los países capitalistas, ¿verdad? Estados Unidos quería detener el avance del socialismo para convertir al mundo en países solamente capitalistas, algo que ciertamente se fue logrando hacia 1989 con el impulso de un nuevo modelo económico que va a ser denominado el modelo neoliberal, que eso lo vamos a ver después, ¿ok? Sin embargo, en Cuba se desarrolló en 1959 una revolución socialista que desembocó en la elección de Fidel Castro como presidente de Cuba, un presidente socialista. Entonces, como les decía, Estados Unidos ya tenía enfrente en su casa, prácticamente de su casa tenía el socialismo, y muchos países de Latinoamérica consideraron a la Revolución Cubana como un modelo a seguir. Uno de estos países que de cierta manera se iba a convertir también en un nuevo país socialista fue Chile, con el presidente Salvador Allende, ¿sí? El cual se dice que Estados Unidos orquestó detrás ayudó a que se generara un golpe de Estado, ¿sí? El cual hizo que subiera al poder Augusto Pinochet, el cual gobernó Chile de manera dictatorial, siguiendo pues las ideas de Estados Unidos para evitar, insisto, el avance del socialismo en América, ¿ok? Entonces, como les digo, el socialismo no le gustó a Estados Unidos, pues consideró que Cuba era un ejemplo para los demás países de Latinoamérica para convertirse en socialistas. Y a partir de ahí es donde viene ese miedo irracional, ¿verdad?, hacia todo lo que tenga que ver con izquierda o todo lo que tenga que ver con la cuestión de populismo o toda la cuestión que tenga que ver con estas cuestiones del socialismo. Aquí viene, todas esas cuestiones vienen de esta época prácticamente, ¿ok? Que siguen, que se siguen viendo en la actualidad, ¿ok? Entonces la Revolución Cubana aumentó el temor de Estados Unidos por la expansión del socialismo en América Latina y tenía que detener ese avance del socialismo aquí en los países de América, ¿sí? Entonces México procuró evitar la propagación del socialismo y prohibió la existencia del Partido Comunista de México, ¿sí?, que como sabemos y hemos visto, en los años 60 y 70 se desarrollaron movimientos sociales que desembocaron en el surgimiento de guerrillas, ¿ok? Las guerrillas seguían ideas socialistas, ellos querían implantar ideas socialistas en nuestro país, combatir al PRI para quitar al PRI y poner un gobierno socialista parecido al que estaba ocurriendo en Cuba, ¿sí? Estas guerrillas tenían ideas socialistas y lo que querían era seguir el ejemplo de Cuba, como les digo, para convertir a México en un país socialista. Y ya dijimos entonces cómo se manifiesta la Guerra Fría en México a través de la Guerra Sucia, en la que el gobierno mexicano desapareció a militantes de estas guerrillas y seguidores del socialismo, ¿ok? Y es así como de cierta manera el socialismo no se implantó en México porque el gobierno mexicano lo combatió, ¿ok? Esta inconformidad de los gobiernos de México con el socialismo no impidió que siguiera manteniendo relaciones diplomáticas con Cuba, ¿sí? O sea, a final de cuentas muy amigos de los cubanos, pero pues tampoco de cierta manera no querían que estas ideas se propagaran aquí en México, ¿sí? Aún así, entonces, la Guerra Fría permitió al partido dominante, o sea, al PRI, conservar su autoritarismo a la fuerza y alargar el camino para la llegada de una democracia verdadera donde se tomara en cuenta la opinión del pueblo y no fuera reprimida, cosa que ocurrió sobre todo en estos años, en la década de los 60, 70 y 80, ¿ok? Ya hacia finales de los 80 se va a dar una serie de cambios donde va a haber una mayor participación ciudadana, que eso lo vamos a ver después.
Entonces, por mi parte ha sido todo en este video. Espero que haya sido de su agrado. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Hasta la próxima.